Buenas noches, máster, y buenas noches, compañeros. Somos el grupo B, integrado por Samantha Correa, Fernando Fernández, Cindy López, Cristian Ramírez, Harold Savage y quien les habla, Cristian del Rosario. Nuestro tema a exponer el día de hoy es democracia y derechos humanos. Bueno, tenemos por lo tanto la pregunta con respecto a qué es la democracia, lo cual en la actualidad se entiende que la democracia es un sistema que permite organizar un conjunto de individuos, eh, en el cual el poder no radica en una sola persona, sino que se distribuye entre todos los ciudadanos. Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene el poder en este concepto, en este sistema de democracia? Pues tenemos que decir que el poder lo tiene el que mejor represente los intereses del pueblo o de un pueblo. ¿Y cómo sabemos entonces quién hace eso mejor? Entonces, para esto le preguntamos a las personas, hacemos votaciones y elegimos representantes. En esencia, la idea de la democracia es que el único poder legítimo es que el que se construye uniendo la voluntad de la mayoría. Entonces, este sistema ha sido una victoria de millones de personas en muchos países. Por ejemplo, la discriminación y la violencia siempre han sido una fuerza que la democracia ha tenido que combatir. Y gracias a esas luchas, hoy tenemos muchos derechos, por ejemplo, el de expresar libremente nuestra opinión. Derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Estos derechos tenemos que entender que son inalienables de los derechos humanos, los cuales no podemos renunciar a ellos ni siquiera de manera voluntariamente. Entonces, los derechos humanos son aquellos derechos, de decirlo de otra forma, que protegen los llamados bienes básicos. Son los derechos más importantes que tiene todo ser humano, porque protege precisamente ese tipo de bienes. ¿Y qué es un bien básico? Como hablé antes, pues un bien básico es aquel que resulta necesario, indispensable para llevar a cabo cualquier plan de vida. En ese sentido, los derechos humanos nos permiten a las personas convertirnos en agentes moralmente autónomos. Es decir, una persona que es un agente moralmente autónomo cuando tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones. Por lo tanto, tenemos que entender que democracia y derechos humanos, en estos dos conceptos hay una relación muy estrecha. Para aclarar esto, hay personas que creen que la democracia se reduce al ejercicio del derecho al sufragio. Piensan que el ciudadano democrático se expresa cada 2 o cada 4 años cuando va a un recinto electoral, ¿no? Y tiene enfrente una papeleta electoral y elige, perdón, la opción política que sea de su preferencia. Pero esto no es así necesariamente. Eso es parte de la democracia, sin lugar a duda. Las elecciones forman parte del sistema democrático, pero no es toda la democracia. Para que el voto efectivamente valga, para que el voto se exprese con sentido, con significado y para que sea un sufragio auténtico, se requiere el respeto de ciertos derechos humanos. Por ejemplo, la libertad de expresión de los candidatos para exponer sus puntos de vista, la libertad de reunión para poder realizar mítines políticos, el principio de una persona, un voto. Esto es el principio de igualdad en materia política para que no haya personas que puedan ejercer un sufragio calificado, un sufragio que valga por 3, por ejemplo, o un sufragio que decida por los demás. También se requiere, en este sentido, la participación de los medios de comunicación, haciendo ejercicio a la libertad de prensa,
de tal manera que podamos ver una íntima relación entre la democracia y los derechos humanos. Entonces, ¿cómo podemos pensar que una persona vaya a votar con coherencia, con conocimiento de causa, si no tiene garantizado, por ejemplo, el derecho a la salud? Una persona que está enferma, que tiene que preocuparse por sobrevivir, por tener condiciones físicas que le permita seguir viviendo, pues no se va a procurar informar por las plataformas de los diferentes partidos políticos previo a una elección, ya sea de alcaldes, por ejemplo, o elecciones presidenciales como las que tuvimos recientemente. Es una persona que está con una salud deteriorada o que podamos decir con muchos problemas económicos, que no tiene dónde vivir, no se va a informar adecuadamente sobre estos procesos electorales. Es decir, que solo en la medida que tenemos salud, solo en la medida que tengamos trabajo y solo en la medida en que tengamos una vivienda digna, podemos realmente desarrollar un papel como ciudadano de pleno derecho. De tal manera que lo que yo quiero expresar es que hay una estrecha relación, como lo dije antes, es decir, un círculo virtuoso entre democracia y derechos humanos. En un sistema democrático, pues florecen los derechos humanos, pero en un sistema en donde exista respeto a los derechos humanos, florece obviamente la democracia, generando así un círculo de integración recíproca que beneficia tanto a la democracia como a los derechos humanos. Por lo tanto, considero que no puede haber democracia sin respeto a los derechos humanos y tampoco puede haber respeto a los derechos humanos sin democracia. De ahí la íntima relación de lo que acabo de exponer entre estos dos conceptos. A continuación, vamos a presentar un breve video que expande más la idea de estos dos conceptos para que podamos tener bien claro lo que son los derechos humanos y lo que es la democracia. Muchas gracias. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentables en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución política, tratados internacionales y las leyes. Los derechos humanos, como la definición lo dice, son precisamente para todas las personas, sin importar quiénes sean o cómo sean. Simple y sencillamente por ser personas, tenemos derechos. Características de los derechos humanos. Derechos universales. Les llamamos universales porque es aplicado a todas las personas que viven dentro de este mundo, es decir, a todas las personas en general. Inalienables. No deben suprimirse salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Nosotros no podemos renunciar a nuestros derechos, no podemos venderlos, no podemos pasárselos a alguien más simplemente porque ya no los queremos. No podemos renunciar, así de sencillo. Son nuestros derechos. Nacimos con ellos y moriremos con ellos. Incondicionados. No pueden supeditarse más que a los derechos de los demás y a los justos intereses de la comunidad. No límites ni condiciones, son absolutos sin restricciones, porque únicamente están supeditados a los lineamientos y procedimientos que determinan los límites de los propios derechos. Condiciones de raza, etnia, de alguna discapacidad, ya sea física o mental, para tener derechos. Simplemente somos personas y eso significa que somos iguales y tenemos estos derechos. La democracia es el poder o gobierno del pueblo. Para que exista la democracia en un pueblo, este debe de garantizar
los mismos derechos a todos, y entre esos derechos encontramos el del voto, el de la participación libre, sin que exista algún tipo de condición, por ejemplo, para votar. La única condición que tenemos aquí en nuestro país es ser mayor de 18 años y ciudadano mexicano. Por último, analicemos esta frase: la democracia es el gobierno por el pueblo y para el pueblo. Es decir, cada uno de nuestros representantes proviene del pueblo y sabe precisamente las necesidades de este pueblo, y por eso actúa para su beneficio.